Buenas tardes a todos. Estamos iniciando la segunda ponencia. Es una transmisión del canal 112 Agricultura Orgánica. Que hizo la cordial invitación para que asistieran o vean el material, ya sea en Facebook o en YouTube. Igual hacen la cordial invitación para que se suscriban. El canal está dedicado a documentar prácticas orgánicas, manejos de plagas con conceptos orgánicos. Documentamos algunas vivencias o experiencias de productores que se dedican a lo que es la agricultura orgánica y entre otros. La idea de este proyecto es difundir a través de diversos medios en las redes sociales información provechosa para aquellos que tengan inquietudes para resolver problemas con miras a orgánicos. Hoy 27 de agosto se realiza la segunda ponencia que lleva nombre de control biológico de gusano cogollero en el cultivo de maíz, impartida por la maestra en ciencias entomóloga, perdón, maestra en ciencia, en entomología y agronomía, Janet Teniente Jaraleño. Eh, la maestra en ciencias, egresó como ingeniero agrónomo especialista, en parasitología agrícola en 2010 en la Universidad Autónoma de Chapingo. Estuvo como supervisor de programas de la FAO Zagarpa, también estuvo participando como profesional fitosanitario del CESABEC de Guanajuato. Este, hizo maestría en ciencias en entomología y acarología en el Colegio de Postgraduados. Participó como asistente en laboratorio de control biológico en el Colpos y actualmente está realizando un doctorado en ciencias entomológicas y acarología. Dejo los micrófonos y pantalla a la maestra en ciencias para que proceda a iniciar la ponencia. Adelante, maestra, la escuchamos. Gracias, Aurelio. Hay un poco de ruido ambiental aquí en mi casa, a ver si no se escucha mucho. Yo escucho bien, no hay problema. Sí, bueno. Sí, pues gracias por la invitación y bueno, voy a compartir un poco mi experiencia que tengo con esta plaga, que a lo mejor no es mucha, pero me gustaría más que nada explicar los experimentos que yo hice cuando estuve en la maestría, que estuvieron dirigidos a unas pruebas con parasitoides de esta plaga de gusano cogollero y también a dar unos conceptos así. Espero que no tarde mucho de lo que es el control biológico porque hay como mucha confusión y se mezcla con otros, como la agroecología. El control biológico puede ser parte de lo que mencionaste, la agricultura agroecológica, pero también se puede incluir en la agricultura convencional. Entonces, de eso va a tratar la presentación. Y bueno, a ver si me deja avanzar. Bueno, el gusano cogollero es Spodoptera frugiperda. Es una plaga primaria que se presenta cada ciclo en cultivos como principalmente en cereales, en maíz, en sorgo, aunque también en arroz y en algodón, que son cultivos importantes. Es polífaga y ataca más de 300 hospederos. Su principal daño, o por el que nosotros lo identificamos, es como defoliador, aunque también puede actuar como trozador cuando ataca la base del tallo o inclusive como elotero en infestaciones grandes. Aquí voy a mover un poquito la barra. ¿Ya? Ajá, y bueno, aquí quise representar el ciclo con una sola imagen. Como ustedes saben, el gusano cogollero es un lepidóptero de la familia Noctuidae. El ciclo comienza con la oviposición de las masas que ellos refieren a la parte en vez de la hoja. Y bueno, cuando ya emergen las larvitas, tienen este comportamiento que se llama ballooning, que es desplazarse por el viento hacia otras plantas, así como contagian, digamos, a plantas vecinas. Los primeros síntomas por las larvas, digamos, de Instar 1 a 3, son como rasgaduras o ventanas.
algunas no rompen el tejido de la hoja, sino que se ven unas ventanitas, y si la hoja está enrollada, se forman estos, uy, es que tengo una barrita aquí que me estorba, pero no la puedo quitar. Creo que ustedes no la ven, ¿verdad? No, no la vemos, está bien. Sí, creo que, y es algo que yo le puse, una característica que yo le puse. Y bueno, aquí me gustaría utilizar el zoom. Cuando está enrollada la hoja y hacen perforaciones, se nota este daño, que es como si lo hubiéramos ahí perforado las hojas. Cuando se desenrolla se ven estos puntitos, que es el signo característico de cogollero, así lo reconocen en campo. Y en altas infestaciones puede también atacar el elote, la mazorca. Y bueno, esta es una foto de cómo está en el cogollo. Tiene 6 instares. Ya en el último se tira al suelo. Y en estos instares también, si la infestación es muy grande y en las primeras etapas, puede atacar el tallo, la base del tallo y la barrena. Entonces este es un daño en que la planta ya no se recupera, se muere. Y es de hecho más importante su daño como trozador que como defoliador, porque aquí ya no hay recuperación de la planta, y como defoliador sí hay. Bueno, aquí ya se tira al suelo, pupa, y reinicia el ciclo. El ciclo de aproximadamente, digamos, unos 25 grados en campo es de 2 meses, desde los huevecillos hasta que sale el adulto. Y bueno, eso varía, depende de las condiciones. Bueno, es una plaga que no tiene diapausa, así que es, digamos, más peligrosa todavía, porque quiere decir que no está en periodo de latencia, está presente todo el año mientras tengan las condiciones, y puede migrar hasta 100 kilómetros. O sea, tiene una capacidad de vuelo muy grande. Aquí muestro un mapa de cómo está ahorita gusano cogollero en el mundo. Esta era una plaga que hasta antes de 2015 solo estaba en el continente americano, es una plaga nativa de América. Y después, en 2016, llegó a unas partes de África subsahariana y se ha diseminado ya también por Asia. Ha causado muchos problemas en India, principalmente en estos países que tienen una agricultura más de subsistencia, y también en China. Entonces ellos están haciendo ahorita mucha investigación con gusano cogollero digamos que en el continente americano ya era una plaga, es una plaga nativa que cada año se nos presenta y ya sabemos cómo combatirla, pero para ellos es una plaga nueva y causa grandes daños, así que están haciendo mucha investigación. Debido a que ha estado presente casi desde que, no sé, al menos unos 100 años, cuando ya se tecnificó más o menos el cultivo. Bueno, he escuchado muchos comentarios de investigadores que mencionan que el cogollero no era una plaga importante, era una plaga que se presentaba y ahí estaba sobreviviendo, pero no causaba daño. ¿Y qué pasa con la aparición de los insecticidas organosintéticos, que se comienzan a hacer las aplicaciones? Y es una plaga que desarrolla resistencia muy rápido. De hecho, tiene problemas de resistencia de todos los insecticidas que hasta ahorita que se han aprobado. Hay problemas con todos, a lo mejor en mayor o menor proporción, pero si tú vas a campo y les preguntas a los productores, te dicen es que no se controló bien. O sea, ellos hacen las aplicaciones como siempre, pero ya no hay el mismo control. Este es un problema en campo. Y bueno, ¿cuál es la importancia del cultivo? Como ya les mencioné, ataca muchos cultivos, pues preferido, al menos porque se distinguen 2 cepas, pero de una cepa es el maíz. Cogollero prefiere el maíz siempre que esté disponible. Y bueno, el maíz es la base de la dieta de los mexicanos. Se considera que México es autosuficiente en maíz de grano blanco, que es el que se utiliza para la tortilla, pero el maíz amarillo es el que se importa para consumo animal principalmente, entonces sí cubrimos nuestros requerimientos. Aquí quise poner un mapita de cómo está distribuido el maíz, es que son los manchones verdes, entonces pues prácticamente toda la república se siembra. Y nuestro consumo pues anual es de 335 aproximadamente kilogramos, porque pues no solo es en la tortilla, sino en todas las demás formas que tenemos de cocinar el maíz. Y aquí se muestra igual en todos los estados cuál es su participación de cómo se siembra maíz, ¿no? Por ejemplo, en Jalisco
se cosechan más de 1 millón de toneladas de maíz, y si vemos los cultivos que siembran es el que se siembra mayormente, luego Sinaloa, Puebla. Prácticamente en todos predomina el maíz como el cultivo que más se siembra, salvo Tamaulipas, que es el sorgo, que es el principal productor de sorgo, y Zacatecas, que es el frijol. Sonora, que es el trigo, pero si ven todos los demás es el maíz el que predomina. Entonces, bueno, esa es la importancia del cultivo, ¿no? El maíz lo siembran todos, lo requerimos, y requerimos que no tenga plagas para que sea un cultivo rentable. Ahora, ¿cómo se maneja esta plaga? Bueno, aquí yo traigo el enfoque de manejo integrado de plagas. La agricultura orgánica es otro tipo de enfoque, en donde tal vez el control químico no se utiliza, y puede ser que también el control genético, que no está aquí, creo no se menciona, pero creo que es el mismo objetivo. O sea, el objetivo de varios tipos de manejo de plagas es reducir las poblaciones a un nivel que no me hagan daño, y es diferente a exterminar las poblaciones. El manejo integrado de plagas estas son sus bases. Lo primero es el control natural, control biológico natural, aunque sería más bien control natural, que es lo que tengo que conocer cuáles son los factores bióticos y abióticos que atacan a esta plaga, que existen ya de por sí y yo los tengo que identificar. ¿Cuáles son los umbrales económicos? Aquí falta mucha información de umbrales. El umbral siempre te proponen un umbral en la bibliografía, pero ese umbral cambia de acuerdo al tipo de cultivo, si es de subsistencia, si es comercial, al estado. O sea, este umbral no tiene que ser fijo, pero a ti te lo dan fijo, entonces falta investigación en esta parte. Los métodos de muestreo es de lo más importante, porque tengo que saber cuándo ya está presente en mi parcela. No puedo dejar el cultivo y un día decir, bueno, ya aquí creo que veo mucho, sin tener un antecedente de cómo ha ido creciendo la población. Tengo que saber cómo es la biología de la plaga, es decir, cómo se comporta en campo. Cuando muchos agricultores veían el daño de trozador, no pensaban que fuera cogollero porque no actuaba de esa forma. De hecho, ese comportamiento de trozador no tiene muchos años que lo identificaron, y pensaban que era otro de los trozadores, que hay más plagas que atacan a maíz y que son trozadores, hasta que ya, bueno, se hace el muestreo y se identifica. Y sí se vio que era este gusano cogollero, entonces ahí se ve un cambio en el comportamiento de la plaga, y eso también hay que tenerlo presente. Y bueno, ¿cómo identificamos cogollero en campo? Pues una de las características es que tiene en la cabeza, tiene una sutura, se llama sutura epicranial, en forma de Y. Y bueno, aquí sí me faltó una mejor foto, porque en la parte trasera, bueno, en la parte final de la larva tiene 4 puntos, y esa es la característica de cogollero. Y bueno, igual que otros noctuidos, tienen unas bandas aquí verde con blanco, aunque esto puede variar dependiendo del cultivo que se alimente. Y bueno, este es otro enfoque de manejo integrado de plagas que quise incluir, que es un poco más actual. Digamos, el anterior es el que se propuso ya desde los 80, pero me gusta este porque es un investigador en Estados Unidos que él dice que el manejo integrado de plagas no solo es las tácticas de manejo que mencioné, bueno, que estaban hace rato en la casita, ¿no? Sino que es también comunicación, que tienen que todos esos conocimientos de cómo se maneja la plaga se tienen que transmitir con el público, entre agricultores, dentro de los grupos, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Es comunicación. También me imagino que para las universidades, para los técnicos, tiene que ser planeación, organización. Aquí, bueno, lo ideal sería que viniera desde el gobierno, pero también se pueden organizar pues los ejidatarios, o sea, no tienes que tener tu cultivo aislado, sino que tienes que estar en comunicación cuando se detectan las primeras infestaciones. Conocimiento y recursos, este lo generan las universidades, que es conocimiento de la plaga, qué opciones disponibles tenemos, no solo las que ya se conocen, sino hay que estar innovando, hay otras formas de manejo de la plaga. Y bueno, aquí también incluyen al consumidor,
antes esto solo era mayormente productor, que el productor estaba a cargo de producir y ya, ¿no? Y nosotros éramos como un ente inactivo, o sea, no participábamos, pero ahorita el consumidor tiene que exigir que los productos sean inocuos, que no tengan plaguicidas, que no haya residuos de plaguicidas, y el vendedor. Bueno, el vendedor siempre ha estado también. Todo esto se engloba también dentro de seguridad ambiental, que esto debe de ser el primer objetivo. O sea, yo no puedo producir a costa de estar dañando el medio ambiente. Tengo que producir responsablemente sin dañar el medio ambiente. Aceptabilidad social, pues de que un cultivo que yo pienso sembrar, pues sabe uno el mercado, o sea, que se va a vender, me imagino que es eso. Y viabilidad económica, pues todo lo deben de tener, o sea, yo no voy a sembrar algo que sé que no me va a ser redituable. Entonces, aquí esta es una nueva definición, y esta sería la tradicional, la de Kogan, de que es el manejo integrado de plagas, que es un sistema de apoyo para la toma de decisiones, para la selección y el uso de tácticas de control de plagas, dentro de una estrategia de manejo basado en el análisis de costo-beneficio, que tome en cuenta los intereses e impactos de los productores, la sociedad y el medio ambiente. Entonces, si vemos, es ya una definición más compleja de lo que nosotros pensamos que es manejo integrado de plagas, porque ya incluye también a la sociedad y el medio ambiente, o sea, cómo estamos, en qué condiciones estamos sembrando. Ahora, de este manejo integrado de plagas, ¿qué tanto se utiliza contra Spodoptera frugiperda? Uno pensaría que como es una plaga que ya tiene muchas décadas en México y que está asociada con uno de los cultivos que más se siembra, habría mucha investigación, o sea, ya sería una plaga que estuviera pues controlada, ¿no? Porque si siempre se presenta cada año y está conviviendo con nosotros desde hace mucho tiempo, pues deberíamos de aplicar todos los métodos posibles para manejarla. Sin embargo, no es así. Hay investigadores que han hecho, no sé, revisión bibliográfica de investigación sobre maíz y cogollero, y sí hay investigación, pero no la suficiente, o sea, no la que se requiere dada la importancia del cultivo. De hecho, hay más investigación, por ejemplo, para agave o para aguacate, que son productos que en superficie tienen una superficie muy pequeña, pero tal vez en ingresos económicos es muy grande. Y mucha de esa investigación la generan, sí, universidades públicas, pero también privados. Entonces aquí es donde nosotros debemos de darles enfoque de que si los privados no van a hacer investigación en maíz y cogollero, las universidades tienen que hacerlo. Tienen que hacerla y tienen que también difundirla. Ahora, okay, ya está. Primero, la definición de qué es control biológico. Aquí pongo la definición de Paul Debach, que es la tradicional, que es la acción de parasitoides, depredadores y patógenos para mantener la densidad poblacional de otros organismos, huéspedes o presas, a un nivel más bajo del que ocurrirían en su ausencia. Es decir, estos parasitoides, depredadores y patógenos están ahí de forma natural, y el control biológico es el uso de estos organismos de mi parte, o sea, de yo como agricultor, para controlar esa plaga. Y la diferencia con el control natural es que yo no intervengo en la acción de estos microorganismos. O sea, yo dejo que lo hagan, y bueno, tal vez ni lo mido, pero esto es la definición de control biológico. Ahora aquí hay otra que está un poco modificada, en donde se incluye a los virus, porque pues organismos vivos son estos, parasitoides, depredadores y patógenos, pero los virus no son organismos vivos. Entonces, bueno, en esta definición ya se incluyó. Y, bueno, aquí hay una excepción. Los enemigos naturales hacen que el control biológico sea autosostenible o parcialmente autosostenible. Por lo tanto, los métodos que no los utilizan como semioquímicos, como son las feromonas, los insectos estériles, como es con la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, las plantas resistentes o organismos modificados genéticamente, por ejemplo, el maíz BT, el maíz que trae la proteína de Bacillus thuringiensis, esos no son ejemplos de control biológico, aunque muchas veces se entra,
por ejemplo, las feromonas, ¿no? Se venden como control biológico, pero este no es control biológico, porque para empezar, este es un químico, sí, es una feromona sexual, pero se entra dentro del control químico y no es autosostenible. Y bueno, para ejemplificar esto, puse estas gráficas. Esta, la primera, representa el incremento de densidad de una plaga y llegado a un punto, yo aplico una táctica de control, supongamos que control químico, y baja hasta, otra vez, no sé, hasta 10%. Y vuelve a subir de nuevo, o sea, es independiente, y vuelvo a aplicar y vuelve a bajar, ¿no? Entonces, este tipo de control es independiente de lo que haya de la población de la plaga. Es más, yo podría aplicar cuando está al 50% y vuelve a bajar. Y aquí entra el control químico, el uso, por ejemplo, también de semioquímicos, como cuando se pone trampeo con feromonas, pero no para monitorear, sino para controlar. También aquí podría ser una lluvia muy fuerte o una granizada. O sea, aquí va mi densidad de, no sé, de pulgón. Y llueve muy fuerte y baja drásticamente. En cambio, esta, la B, ejemplifica lo que es el control biológico, en donde la línea continua es la plaga, entonces va subiendo la densidad y como va aumentando la densidad de la plaga, también va aumentando la del enemigo natural. Si se fijan, aquí está muy baja, pero aquí como ya aumentó, empieza también la del enemigo natural y conforme esta incrementa, la otra disminuye. Entonces aquí se dice que es densodependiente. Los enemigos naturales dependen de que esté la plaga. Si no hay plaga, no se presentan también los enemigos naturales. Entonces, esta es una diferencia. Bueno, quise poner este esquema que es de el libro que se sacó recientemente de control biológico en México. Y bueno, aquí se ejemplifica otra vez esto, ¿no? Dentro de los métodos de protección vegetal están los biológicos, el autosostenible sería el control biológico, y no autosostenible, ahí ya entra la técnica del insecto estéril o las plantas resistentes, que para insectos no hay muchas, de hecho son muy pocos ejemplos, estos dos creo son los únicos que conozco. Plantas resistentes a enfermedades sí hay, pero a insectos no hay. Y bueno, Aurelio, aquí no pregunté si la sesión de preguntas va hasta el final o nos detenemos. Yo creo que va a ir al final, ¿no? Porque Al final, sí, bueno, está muy interesante el tema para no romper el hilo, ¿no? Sí, sí, está bien. Ok, bueno, entonces sí. Y bueno, aquí rápido voy a dar unos ejemplos, o más bien los tipos de control biológico. El primero sería clásico por introducción, que es cuando se reconoce al control biológico como una disciplina. Es cuando no hay enemigos naturales que controlen efectivamente una plaga, entonces se puede considerar la introducción y establecimiento permanente de nuevas especies. Generalmente se da cuando una plaga es exótica, o sea, llega a un lugar en donde no estaba antes establecida, entonces no tiene enemigos naturales y explota poblacionalmente. Y el ejemplo clásico, que es con el que comenzó la disciplina de control biológico, es de Rhodolia cardinalis contra Escherichia purcasi. Esta escama algodonosa llegó a cultivos en California, en Estados Unidos, en 1800, y no había forma de controlarlo, o sea, rápido desarrolló resistencia contra insecticidas orgánicos y tampoco tenía enemigos naturales. Y lo que se hizo fue colectar de lugar de origen, que es de Australia, y se trajeron a unos parasitoides, pero la que logró el mayor control fue esta catarina, se llama Rhodolia cardinalis. Y bueno, esta es la característica del control clásico o por introducción. Llega una plaga a un lugar nuevo, no tiene enemigos naturales y se hace una colecta de donde es la plaga originaria, se traen sus enemigos naturales y casi, bueno, este sería como el que todos conocen porque funciona muy bien. O sea, como se comprobó aquí en Rhodolia cardinalis y Escherichia purcasi, este caso se exportó a otros países, por ejemplo en México también se presentó esta escama, de hecho ya casi no se observa en cítricos, es muy raro observar. Cuando hay una plaga que es exótica,
y que sí tiene enemigos naturales, pero no son nativos. Por ejemplo, el caso de pulgón amarillo, que llegó a México a atacar cultivos del cultivo de sorgo. Tampoco tenía enemigos naturales, pero aquí se presentaron otros enemigos que atacaban a otros pulgones. Entonces ese sería neoclásico. Los enemigos naturales no se trajeron de otro país, sino que los que estaban aquí fueron los que se utilizaron. Me salió un anuncio de que se iba a terminar la sesión o algo así. Sí, bueno, sí, pero no hay problema. Ah, ok, sí Continúa, sí. puedes continuar, ¿no? Sí, Ah, sí. bueno. Y bueno, el otro tipo sería el por aumento, que es cuando los enemigos naturales son biológicamente efectivos, pero fallan en controlar las plagas, no obstante los esfuerzos de conservación o introducción. Se puede recurrir al incremento o aumento de su población a través de cría masiva y liberación inoculativa. Entonces, en liberación inoculativa, lo que yo quiero es liberar en un enemigo natural contra una plaga y que él solito se desarrolle. O sea, lo voy a inocular y solito se va a desarrollar y va a atacar a la plaga. Cuando es inundativo, la plaga, no sé, ya está en un nivel de una densidad muy alta y no tengo el tiempo para que mi enemigo natural se desarrolle y se multiplique, entonces inundo, llevo al enemigo natural en grandes cantidades para que controle a la plaga. Entonces aquí el ejemplo de control biológico por aumento inundativo sería pues el clásico que es Trichogramma pretiosum, que es una avispa que parasita huevos de lepidópteros y se liberan de esta forma. Aquí son cartoncillos que tienen huevos de Citotroga cerealela, que es la palomilla de los cereales, pero ya están infectados, digamos, por Trichogramma pretiosum, o sea, ya los parásitos están parasitados. Entonces yo los llevo a campo ya antes de que emerjan. La forma ideal sería así, porque aquí están muy expuestos a la intemperie, pero si yo los pongo en una bolsita de papel de estraza, les hago unos orificios y si los llevo cuando ya casi están emergiendo, tengo yo que ver que ya están emergiendo, estos salen y empiezan a buscar las masas de huevo, ¿no? Ahora el control biológico por conservación, que es el tercero. Bueno, aquí Arredondo, Rodríguez del Bosque y Arredondo mencionan que el primer paso del control biológico consiste en conservar a los enemigos naturales nativos a fin de incrementar su impacto sobre las plagas. La conservación de los entomófagos va dirigida preferentemente contra plagas endémicas. No obstante, también incluye el mejoramiento de las posibilidades de establecimiento de especies introducidas. Entonces, el objetivo de este es que los enemigos naturales que yo tengo ya presentes en mi parcela, en campo, eso los tengo que conservar. O sea, aquí ya no necesito yo inocular o liberar nada, sino que cuando yo trabajo en un entorno parecido a este, en donde sí hay un monocultivo, pero yo dejo una franja de plantas con flores que van a tener polen, que van a servir de refugio para sus enemigos, yo estoy propiciando que aquí se conserven. A lo mejor muchos de ellos van a forrajear aquí en esta área, como los parasitoides o también mismos depredadores. Y ya cuando se presente la plaga, pues se mueven, ¿no? Esta es una característica muy deseable de los enemigos naturales, que se puedan alimentar tanto de polen como de carnita, o sea, de otros insectos. Y estas franjas, pues, se han utilizado con éxito en cultivos como en vid, en soya, en fresa. Y aquí en México nos falta, creo, implementarla, pero en otros países como en Chile, en Estados Unidos, sí, aunque sea una agricultura extensiva, se preocupan de tener estas franjas de conservación. ¿Por qué? Porque saben que son muy importantes y atraen a muchos enemigos naturales. Y como menciono, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? Este es el extremo de modificación. Es un invernadero en donde ya estoy yo controlando se supone que estoy controlando los factores abióticos. Entonces, un invernadero ya es muy diferente a un policultivo, a una agricultura agroecológica. Pero aún así, han hecho experimentos donde ven que esta planta que se llama alicio atrae a muchos parasitoides. Entonces, teniendo alicio aquí intercalados, como se ven en estas imágenes, voy a atraer a parasitoides principalmente del lepidóptero y va a haber un control de la plaga.
Entonces, bueno, desde mi punto de vista, el más útil. Aquí mis perros se alborotaron. Una disculpa. Espero que no vuelva a pasar el panadero o algo así para que no la vean. No, adelante, Bueno, adelante. Si pasa el sí, panadero, sacamos el pan, no se preocupe. ajá. Bueno, a veces escucha pasar el del pan o el del gas, pero bueno, Sí, es no, la no. nueva normalidad. Sí, Ajá. adelante, adelante. Sí, bueno, los tipos de control biológico se tienen que adaptar a las condiciones de producción de los países. Por ejemplo, el de conservación para mí es más importante en países como nosotros, que tenemos una agricultura muy diversa, desde la agricultura que es extensiva, la que es altamente rentable, como la que se hace en Sinaloa, pero también tenemos productores que tienen 1 hectárea, media hectárea, no sé, 3 hectáreas, que producen para consumir y para vender lo que les sobra. Entonces, este tipo de control se adapta muy bien a esas condiciones, porque tú prácticamente no inviertes en nada más que en dejar estas plantas. Bueno, sí puedes invertir en semilla este tipo de plantas, ¿no? Porque en el campo no siempre se presentan de esta forma. Casi siempre hay pastos, y los pastos no son deseables porque atraen, al contrario de atraer enemigos naturales, atraen a plagas. Y bueno, esos son los 3 tipos de control. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales, los que yo voy a liberar, hacia otros organismos, incluido el hombre. O sea, yo estoy liberando un enemigo natural que es específico de mi plaga, o puede ser que sea específico dentro de un género. Por ejemplo, dentro del género Spodoptera, que tenemos al gusano soldado, o a otro tipo de plagas que son Spodoptera. Entonces, no va a tener ningún efecto contra mí, porque es muy específico. Y la resistencia de las plagas al control biológico es muy rara. De hecho, yo no conozco ningún caso de, por ejemplo, de un gusano cogollero que tenga resistencia a un parasitoide. O sea, como son organismos coevolucionados que tienen ya millones de años de coevolución, ese parasitoide está adaptado perfectamente a la fisiología de la larva, y la larva no puede hacer nada. O sea, cuando ya es parasitada por el que, no sé, que depositan los huevos, no se puede ya defender, o sea, se va a morir. O por un hongo, ¿no? También es muy raro que sobreviva. Ahora, el control biológico puede ser permanente si yo lo hago de la forma correcta. O sea, si yo mantengo estas condiciones como las que vemos acá en la imagen, no necesito ya estar introduciendo nuevos enemigos naturales. Es lo que precisamente, no sé si ya en tus clases has visto al Thierry, que maneja este tipo de agricultura. Altieri, que es un chileno que trabaja con la agricultura agroecológica, y él propone esto, ¿no? O sea, dentro de sus varias formas de hacer agricultura, una es el control biológico y es autosustentable. O sea, al tú ya tener varios años con ese tipo de agricultura y manteniendo esas condiciones, ya no necesitas introducir nuevos enemigos naturales, solitos están ahí desarrollando. Ahora, la relación costo-beneficio es muy favorable. En control biológico se dice que es 30-1, mientras que en control químico solo es 5-1. O sea, por cada peso invertido yo gano 30 en control biológico, y en control químico por cada peso gano 5 nada más. Y evita plagas secundarias. Bueno, esto está relacionado con el control químico, que en control químico, cuando yo hago aplicaciones de control químico, de un insecticida, como también me llevo a los enemigos naturales, propicio que surjan plagas que antes no eran. Por ejemplo, mosca blanca. Mosca blanca no era una plaga primaria y ahorita es una plaga muy importante porque aparte es vector. Entonces, esas son plagas secundarias que de no ser importantes, ahorita ya se vuelven predominantes, y bueno, aparte desarrollan resistencia. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Pues la primera es falta de apoyo económico. El control biológico puede ser un poco caro porque los enemigos naturales a veces sí son caros. Por ejemplo, la tricograma, la cartulina que les mostré, cuesta 5 pesos, pero para tú estar haciendo liberaciones seguidas, pues se necesitan al menos 20 cartulinas cada semana, ¿no? Se estar liberando. Otros enemigos naturales que conozco su precio son, por ejemplo, las catarinas, que son 5 pesos por catarina, las crisopas son 3 pesos por crisopa. Entonces,
sí es más caro a veces que el control químico al principio, porque como les decía ya después, si se establecen esos enemigos naturales ya no los tengo que introducir. Lo segundo es que falta personal especializado. Y esto es muy importante porque en México se ha hecho control biológico desde los 60. Desde los 60 se ha liberado a Tricograma pretiosum y aún así nos faltan técnicos que sepan cómo funciona o extensionistas que lo lleven a, no sé, a pláticas con ejidatarios. O sea, no hay muchos, a lo mejor sí hay profesores, pero ya técnicos que lo transmitan a los agricultores no hay. O que te digan, vamos a hacer control biológico no solo de maíz, sino porque hay muchos cultivos y entonces cada plaga tiene enemigos naturales asociados. Entonces ahí es un mundo pues de conocimiento. Ahora no está disponible en la gran mayoría de los casos. No está disponible se refiere a que no hay organismos enemigos naturales que se vendan comercialmente, aunque todas las plagas tienen los enemigos naturales. Entonces, aunque no estén disponibles como control biológico, sí están como control natural, solo que no los conocemos, no sabemos cuáles son los que están actuando contra esa plaga. Entonces, si en un caso muy específico, por ejemplo, me comentabas que trabajaste con café y en una plaga que ataque al grano, entonces tal vez no haya comercialmente, no tengas tú a dónde recurrir para comprar ese enemigo natural. Y así con varios cultivos, ¿no? Ahora, no todas las especies de plagas son atacadas efectivamente por los enemigos naturales. Una característica de estos enemigos naturales es que a veces, pues, ellos van y comen y se sacian y ya hacen otras cosas. No están ahí todo el tiempo alimentándose. Entonces, si los enemigos naturales están en baja proporción, pues la plaga no se va a controlar, y más si la plaga ya tiene densidades muy altas. Ahora, los enemigos naturales se incrementan con retraso en comparación a las plagas que atacan, por lo cual no proveen la supresión. Aquí es muy importante porque yo quiero ver al control biológico, se quiere comparar con el control químico y no es así. No puedo yo estar liberando enemigos naturales cuando ya estoy hasta el gorro de la plaga, porque esos enemigos naturales no van a 100%, o sea, ellos van a alimentarse y hasta donde lleguen, pero va a haber mucha más plaga. Entonces, aparte las plagas normalmente se reproducen más rápido y se presentan primero en el cultivo. ¿Por qué? Porque recordemos que los enemigos naturales dependen de la densidad de la plaga, entonces se va a presentar primero la plaga y después esa misma plaga va a atraer a mis enemigos naturales. Y aquí es la importancia del monitoreo, del muestreo, que yo sepa cuándo ya está presente esa plaga, para saber que ya va a haber enemigos naturales y que los tengo que identificar. Ahora, control natural de Spodoptera frugiperde, hay 300 hasta ahorita en México, 300 enemigos naturales que contabilizan Baena y Cortés en una publicación en 2016, pero seguramente hay muchos más. Entonces, dentro de los depredadores están los más importantes, son las crisopas, bueno, ese es el adulto, pero también es depredador. La chinche, los návidos, la chinche damisela se llama, y Geocoris, la chinche ojona. Estas son importantes, se encuentran casi siempre en los campos. Si tú vas a rediar, siempre te va a salir una de estas y una de estas seguro. Y las catarinas, que son Hippodamia convergens, Orius, bueno, aquí no puse Orius, pero, por ejemplo, estas catarinas, un productor me decía que él ya sabía cuando había pulgón, porque ya esta plaga llevaba junto con el pulgón. O sea que él no sabía que estos no eran plagas, porque como los veía siempre juntos, esta se alimentaba de pulgón amarillo. Entonces para él era otra plaga más. Dice, ya llegó el pulgón porque ya hay catarinas, ya hay de estos animalillos rojos. Y él también, pues, cuando las veía les aplicaban. Entonces morían. Y son muy susceptibles los enemigos naturales al control químico. Cualquier insecticida, por más que tenga banda verde, se los va a llevar, los va a matar. Y los parasitoides que tiene, pues son arquitas, marmoratos, que es un díptero. Este es muy importante en larvas, casi siempre se encuentra. Campoletis sonorensis, quelonos insularis, otras especies de quelono. Meteorus la pigme, Tricograma pretiosum, que es el que ya les mencionaba, y Telinomus rem. Tricograma pretiosum, bueno, aquí le puse un signo de interrogación porque voy a hablar del más adelante, que fue mi tesis de maestría.
Y Telenomus no está presente en todo México. De hecho, se introdujo en Chiapas, porque este parasitoide es de Indonesia y lo reproducen en Venezuela, en Centroamérica para cogollero, contra cogollero, porque parece ser mejor que tricograma. Entonces en Chiapas se hizo un intento para liberarlo y ver si controlaba, pero todavía no encontramos la forma de criarlo artificialmente, pero efectivamente, para que la cría no se atancara. Y bueno, estas son fotografías en campo de cómo se ven los enemigos naturales. Este es hipodamia en una masa de cogollero. Este es quelonus, está parasitando a las masas y si ustedes ven, están cubiertas de escamas. O sea, tienen muchas escamas, oviposita la hembra y inmediatamente lo cubre con las escamas, o sea, con las patas se frota las alas y las cubre. Entonces, a la catarinita pues no le va a hacer nada, ¿no? Porque es mucho más grande y se las va a comer. A este tampoco, su ovipositorio es muy grande, entonces iba a alcanzar a traspasar. Sorius es la chinche pirata, entonces es más pequeña, pero aún así puede introducir su ostorio y absorberlo, ¿no? Como un licuado. Y este también es quelonus y este es el ovipositas, y si lo ven, pues es muy grande. Incluso aquí ya se ve un signo de depredación porque ya están aplastados, se ven negros. O sea, ya llegó alguien y comió. Esta es la larva de las catarinas. Bueno, estas nosotros las poníamos en campo precisamente para ver qué encontrábamos, las grapábamos en las hojas de maíz y las íbamos a recoger a los 3 días. Y a veces los encontrábamos ahí, así alimentándose, como a esta catarina. Este ácaro lo encontramos muchas veces, lo identificamos a nivel de género, pero vemos que no se puede reproducir, es muy difícil reproducirlo en laboratorio y más para crías comerciales, entonces solo como enemigo natural, o sea, ejerciendo control natural. Y bueno, aquí entran también los virus. Uno importante es el virus de la polidrosis nuclear, que en campo se ve mucho principalmente cuando ya hay mucha humedad, cuando llueve. Los hongos, Nomurea riley, bueno, son varios. Este es Metarrhizium, este creo es Beauveria, estos ya no sé cuáles son. Y las bacterias, que son Bacillus thuringiensis. Bueno, ya identificado a los enemigos naturales, ahora sí ya comenzamos con el monitoreo. O sea, yo tengo que saber cuándo está presente Spodoptera, aunque ya dije que está presente todo el año, tiene unos picos poblacionales en donde yo voy a detectar que hay más o que acaba de emerger una generación. Entonces esta feromona es una feromona sexual que atrae al macho, cuesta no sé como 50 pesos y dura un mes. Entonces yo la coloco aquí en esta, pues es un bidón, es casero. Yo lo hice, lo utilizamos en Cesavet para monitorear a cogollero. Y se cuelga aquí en un alambrito, abajo tiene agua con jabón para romper la tensión superficial y atrae a las palomillas. Y esto es lo que a la semana nosotros llegamos y vemos esto, ¿no? Son las palomillas muertas. Entonces, si yo la pongo desde antes de que comience el ciclo, o sea, desde antes de sembrar 1 o 2 semanas, yo voy a estar monitoreando cómo anda la población. Y si no hay maíz aquí, ¿dónde va a estar el cogollero? Pues va a estar aquí, ¿no? En los bordos, en las malezas. Pero con esta trampa yo me doy cuenta, no sé, los conteos cada semana son 10, 15 palomillas, 8 palomillas, pero va a llegar un punto en el que a la siguiente semana encuentre 150 palomillas. Entonces, 150 palomillas quiere decir que ahí hubo una emergencia de una generación y estas palomillas, o sea, yo atrapé machos, pero las hembras, o tal vez ya hoy copularon y las hembras van a andar acá. Entonces, ese es el momento para que yo diga, ya va a haber mucho cogollero, entonces tengo que empezar ya a muestrar dentro también del cultivo, no solo aquí. Bueno, quise poner esta página porque es un sistema de alerta fitosanitario del estado de Guanajuato, pero hace rato no me dejó entrar porque creo que la página de por sí es muy pesada. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, adelante, sí, sí, vemos tu pantalla. Ah, mira, sí cargo. Entonces, bueno, esta página pues solo sirve ahora sí que para los productores de Guanajuato. Y la quise poner porque es un buen ejemplo de que un productor puede monitorear cómo va la población de cogollero en su zona, en su región.
Entonces, por ejemplo, yo le pongo que soy productor y le pongo entrar y me dice aquí qué problema fitosanitario tengo, ¿no? Yo le pongo que el maíz y le pongo que gusano cogollero. Y ya la página me va a llevar a un mapa en donde ellos me muestran el trampeo que tiene cogollero en el estado y me dice cuántas son las capturas semanales. Pero bueno, lo más valioso es esto, ¿no? Que yo le pongo, si yo soy del municipio, no sé, yo soy de Villagrán y yo soy bueno, ahorita no me ha cargado las localidades y tal vez no las cargue porque pues en internet es muy lento. Pero bueno, aquí me pone en qué localidad vivo y me manda una estación meteorológica más cercana. Entonces yo soy aquí ay, no lo alcanzo a ver, de Suchitlán y ahora me muestra los mapitas, pero ahorita me va a arrojar una tabla que es un modelaje que ellos hacen. O sea, ellos emplean los datos biológicos de gusano cogollero con los datos de las estaciones meteorológicas y los cruzan. Entonces, ellos ya saben a qué temperatura, con cuánta humedad se van desarrollando los estadios. Por ejemplo, me da la estación meteorológica de Parque Xonotli, que es la más cerca a mi localidad. Maestra. Y yo aquí veo cuál de estas fechas tuvo más capturas. Maestra, no se nota lo que nos está diciendo, solamente se ve la presentación. Yo creo que porque, como comentas, está muy pesado, no se nota. No, ¿sabes qué? Es que le puse compartir pantalla, pero solo Ah, ya. Ajá. Mira, ahorita lo voy a poner, no sé cómo ponerlo el escritorio. No sé si ahí ya lo nota. Sí, veo tu cursor. Ah, sí, Pero ya. sí ven la página. Sí, ya vimos la página. A Ay, ver, sí, perdón, sí. entonces todo me lo salté sin, bueno, aquí es lo que les decía que está en la página de CIAFET. Aquí me Ajá. fui a maíz y le puse cogollero y aquí me fui al municipio, a la localidad y me mostró este cuadrito. Ajá, entonces, si por ejemplo, el 23 de agosto, que fue que hace 5 días, yo detecté en mi trampeo la mayor cantidad de palomillas, o sea, yo vengo monitoreando desde hace un mes, desde antes, y detecté que de repente hubo muchas capturas, lo tomo esta como fecha de captura, y aquí me dice que del 24 al 25 va a haber huevecillo, la larva va a estar del 26 al 30, larva 1, o sea, todos los estadios larvales van a estar hasta el 20 de septiembre, la pupa de 21 de septiembre al 12 de octubre y el nuevo adulto va a salir del 13 de octubre al 16 de octubre. Entonces, con estos datos es una herramienta muy valiosa para yo saber en qué momento hay más población, porque, bueno, en campos las generaciones están traslapadas, ¿no? Entonces, yo puedo tener aquí muchos adultos, pero también puedo tener larva o huevecillo. Pero lo importante es detectar esos picos poblacionales de cuando yo tengo la mayor captura. Por ejemplo, si yo capturé el 2 de agosto 200 palomillas en una semana y antes venía capturando 10, 5, 20, pues esta fecha la tomo como fecha de captura y ya sé en qué momento se me va a presentar. ¿Por qué? Porque si yo sé en qué momento voy a tener larvas, por ejemplo, larva 1 a 3, que son las ideales para controlar, yo puedo ya ir previniendo, o sea, para esta semana yo tengo que hacer una acción de control, ya sea que utilice un entomopatógeno o que haga yo liberaciones. Si por ejemplo aquí hubo fecha de captura 2 de agosto, pues compro las avispas, ricogramas y libero en campo estos días, porque en estos días va a haber huevecillos, va a haber una cantidad grande de huevecillos. Y bueno, aquí lo que les comentaba, pues que lo malo que este sistema pues solo es como lo desarrolla el Comité Estatal de Sanidad de Guanajuato, pues solo aplica para los productores del estado, porque ellos hacen modelaje de las plagas los cultivos más importantes en el estado y pues aquí puedo acceder a todos los municipios, pero no está pues para otro. O no, al menos yo no conozco que otros comités tengan un sistema así. Ojalá que sí. Pero bueno, vuelvo a la presentación. Y cuando voy a hacer el muestreo, o sea, según estos datos de esta gráfica que hizo el comité, la etapa susceptible, y todos ya sabemos, pues es cuando está en desarrollo vegetativo, porque es el daño
el más conocido, digamos, es cuando está como defoliador, cuando ataca el cogollo, son los puntos de crecimiento en meristema. Pero si yo sé también que se comporta como trozador, el daño también comienza aquí. Entonces, esta es la etapa susceptible que yo tengo que estar muestreando desde los 5 días hasta los 60. Cuando ya está en floración, pues ya es muy raro, incluso aunque les decía que ataca el elote, pues no es tan común verlo. Entonces, el mayor daño es aquí, en desarrollo vegetativo, y es cuando yo tengo que estar alerta. Y el muestreo se sigue recomendando de esta forma porque no hay hasta ahorita otros datos de cómo se distribuye. Se sabe que se distribuye en agregados, en forma agregada. Y si se distribuye en forma agregada, entonces yo puedo hacer un muestreo en 5 de oros, puede ser de esta forma, puede ser en forma de cruz. Entonces, por cada punto, yo muestreo 20 plantas. Entonces van a ser 100 plantas en total. Y si de estas 100 plantas yo veo 20% de... Ay, aquí me equivoqué, perdón. 20% de daño como defoliador. Si yo veo 20% de daño como, o sea, que está actuando como cogollero, ese es mi umbral económico. Y si veo 5% como trozador, o sea, el daño que les comenté de la planta, de la base de la planta con el orificio, es menor, porque ese daño es más grave, pues la planta no se recupera. Ahora veamos, son 100 plantas en total. Si vamos a campo, incluso los técnicos no hacen este muestreo de 100 plantas, ¿no? O sea, se les hace mucho 100 plantas o dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces hay que enseñar esto a los técnicos, pero también a los agricultores de que lo tienen que hacer de esta forma. Porque si yo hago un muestreo, los agricultores ya saben su cultivo, ya saben la plaga, es más, saben cómo se comporta y dónde se presentan, que en manchones y que empieza por acá. Y cuando ellos hacen un muestreo, aunque no muestren las 100 plantas, hacen un muestreo dirigido. Y el muestreo dirigido está mal, porque yo estoy sobreestimando la plaga. Si yo sé que se presentan manchones y voy directo aquí a muestrear, y si aquí saco las 100 plantas, digo, no, pues ya hay mucho, ya voy a aplicar, porque ya hay mucho, ¿no? Pero no tomé muestras de estos otros puntos, y el umbral económico tiene que ser de toda la parcela, porque las aplicaciones, ustedes saben, pues son totales, las aplicaciones de insecticidas. No se les ocurre que si aquí hay manchones, se pueden hacer aplicaciones parciales. De hecho, eso es lo que están recomendando ya. Hacer una aplicación localizada, nada más donde se encuentran los manchones, el daño, y si acaso un poquito acá. ¿Por qué? Porque si tú aplicas aquí y acá no se mueren los enemigos naturales. Entonces regresan acá a hacer control natural. Y bueno, aquí este es así rápido los conceptos que no se nos tienen que olvidar de punto general de equilibrio, que es el punto en el que se mantiene la plaga casi siempre, ¿no? Este es su punto general de equilibrio. Cuando se sale de este punto general de equilibrio, puede rebasar el umbral económico, que el umbral económico es el momento en el que yo debo de determinar ya qué acciones voy a tomar. Aquí esta gráfica, como ustedes la vean, casi siempre se hace para control químico. Cuando dice aplicar es control químico, pero puede ser otra acción, o sea, puede ser otra táctica de combate, no necesariamente. De hecho, desde acá, desde que tú, si monitoreas y empiezas a ver que ya está comenzando a crecer la plaga, aunque todavía no llegue al 20% del daño, ya puedes hacer otras acciones, ¿no? Los enemigos naturales o los productos biorracionales. Y el nivel de daño económico, pues ya es el nivel, ya sería inaceptable, porque si mi plaga llega al nivel de daño económico, quiere decir que el costo, lo que me va a costar controlarla es lo mismo que yo voy a obtener al cosecharla, o sea, voy a quedar en tabla, entonces ya no tengo que dejar que la plaga suba hasta el nivel de daño económico, sino en umbral económico. Ahora, ya derivadas de esas acciones de muestreo, que yo veo que ya empiezan, no sé, ya hay huevecillos. Las masas de huevos es muy difícil verlas en campo, pero sí puedo ver cuando hay adultos, cuando ya hay cantidad de adultos. Entonces, la que está disponible en México es Trichogramma pretioso. En muchos laboratorios, aquí sí hay muchos laboratorios en todos los estados que la producen. Y Trichogramma topovirilis es una especie que encontramos en Guanajuato y que ahora la reproduce el Comité de Sanidad, que es ya específica para el estado. O sea, como se encontró en el estado, pues aquí
De hecho, se encontró a Trichogramma topovirilia sobre cogollero y a Pretioso, ¿no? Es raro, ¿no? Porque se libera mucho a Trichogramma Pretioso y no encontramos masas parasitadas, pero bueno. ¿En qué condiciones las tienes que liberar? Cuando no está haciendo viento, cuando no hay heladas, o sea, no en condiciones extremas, porque son muy pequeñas, o sea, cualquier vientecillo o baja la temperatura, pues se muere. Entonces, de preferencia en la tardecita, que no haga viento, o muy temprano. No pueden volar mucho, casi son tan diminutas que vuelan como 5 metros o 6 metros. Por eso tienes tú que liberar en varios puntos de la parcela. De preferencia en unos 20 puntos en una hectárea. Y estos son los cuadritos. Aquí están los huevos de citotroga, están parasitados. Y bueno, la liberación se hace así. Esta etapa del maíz, pues es como la ideal. O sea, si yo quiero empezar a liberar, es desde que tiene 35 días. Entonces yo empiezo a liberar, aquí es muy fácil, yo llevo una grapadora y así te venden ya las masas en estas bolsitas de papel de estraza, incluso ya se tienen los orificios. Yo lo único que hago es grapar y bueno, me las llevo a campo cuando ya veo yo que está emergiendo. Porque si me las llevo mucho antes, ellos te las venden ya así de por sí, o sea, te dicen ya va a emerger mañana o pasado mañana. Si me las llevo mucho antes de que maduren, pues aquí hemos encontrado que se meten catarinas, o sea, se meten otros insectos y las depredan. Entonces tú las tienes que poner en campo cuando ya están saliendo las avispas. A esas dosis que son como 20 o 30 pulgadas por hectárea. Y bueno, de acuerdo a lo que habíamos dicho, este será control biológico inundativo, porque estoy yo liberando grandes cantidades de Trichogramma para atacar las masas. Pero bueno, aquí surgió una pregunta: ¿cuáles otros enemigos naturales o parasitoides, que este fue el caso de mi tesis de maestría? ¿Qué otros parasitoides hay atacando huevos de Spodoptera frugiperda? En maíz y en sorgo, que son pues de los cultivos más importantes en el estado, en Guanajuato. Y bueno, el experimento se hizo de 2017 a 2018 y en todos estos municipios, en 7 municipios, en 13 localidades creo, pusimos esas masas porque tenemos una cría en laboratorio y nos llevamos las masas en papel de estraza y las poníamos ahí en el maíz y regresábamos al tercer día y nos las llevábamos para ver si encontrábamos huevos parasitados. Y así las exponíamos, que es la foto que les mostré. A veces las grapábamos así, directamente sobre la hoja, que está como imitando a cómo la palomilla la oviposita en campo, y a veces las poníamos de esta forma dentro de un vasito de gelatina, no sé de qué sea esto, bueno, es vaso número 0. Bueno, la intención es que este vaso proteja la masa de las condiciones ambientales, por ejemplo, de la lluvia, del granizo, o incluso de los depredadores, para que no se la coman, porque nuestra intención era encontrar parasitoides, o sea, queríamos que la masa estuviera íntegra. Pero, ¿cuál fue nuestra? Bueno, esto lo llevábamos al laboratorio y ahí emergía, ¿no? A ver si emergía. Y esto fue un experimento. El otro fue de las especies que encontramos esta, que es la topovirilia, Trichogramma topovirilia, y esta en Chiapas, que es la que les comentaba, Telenommus remus. Queríamos probar estas contra la cría comercial de Trichogramma pretiosum, que es la que se vende en México, que es la que más se vende de hecho. Y bueno, hicimos experimentos en laboratorio, pusimos las 3 especies a parasitar, a ver cuál parasitaba más en laboratorio, y luego también las pusimos en campo, se llama jaulas de campo. O sea, sí están en el campo, pero las encerramos con una malla como de 1,5 metros por 1,5 metros, y ahí vemos como que tanto parasitan. Y estos son los resultados del experimento en campo, de la búsqueda de parasitoides. O sea, nosotros queríamos encontrar parasitoides, pero encontramos que había más depredadores. Y lo sabíamos porque las masas estaban pues consumidas totalmente o parcialmente. Por ejemplo, la depredación completa es el morado, la depredación parcial es el azul. Entonces, se fijan en estas fechas, por ejemplo, esto es en estos sitios, la depredación llega a más del 60%, o sea, aquí más del 60%, aquí casi el 50%. O sea, nuestras masas sí, de 200 huevos que tiene una masa,
aquí no sé, 100 o menos de 100 sobrevivían. Y nos dimos cuenta que la depredación era muy importante, de hecho era más importante que el parasitismo. Luego el parasitismo a nivel de laboratorio, nuestras dos especies, las que tenemos en nuestra cría, fueron superiores a la comercial, la Trichogramma pretiosum, pero con mucho, desde 77% y pretiosum 29%, y aquí nos surgió una duda de, no lo pudimos comprobar, pero tal vez las crías que estén vendiendo en laboratorio no estén ya bien. O sea, son crías que las tienen por muchos años y no la renuevan genéticamente, entonces tal vez esas hembras ya no están en condiciones de parasitar. Y si estos resultados nos dieron en laboratorio, que son condiciones controladas, entonces en campo, ¿cómo van a actuar? ¿No? Y en jaula de campo, cuando comparamos Pretiosum con Atopobirilia, la especie de Guanajuato, Atopobirilia le ganó, pero aún así vean, y el parasitismo es menor del 8%, o sea, en campo tampoco el parasitismo es muy alto, hasta 8% no es mucho, y Trichogramma pretiosum, pues el parasitismo es mucho menos, ¿no? 1%, 1.5, 2%. Cuando probamos a Telenomus remus con pretiosum, Telenomus remus obtuvo todavía más parasitismo en jaula de campo, pero aún así 30%. Bueno, aquí ya mejoró más. Solo que esta especie que la obtuvimos de Chiapas, de masas que pusimos en Chiapas, no sabemos si va a reaccionar de la misma forma en Guanajuato, porque pues Chiapas y es en la zona de, pues en Tapachula, cerca del Ecosur. Entonces esa zona tiene unas características de clima pues tropical que no tenemos en Guanajuato. Y no sabemos si este parasitoide se puede traer acá, ¿no? Que es donde realizamos los experimentos. Y bueno, aquí nos surgió una duda, ¿son los parasitoides de huevo buenos controladores de Spodoptera frugiperde en campo? Y bueno, no decimos que Trichogramma pretiosum sea malo de por sí, de hecho Trichogramma pretiosum se empezó a liberar contra huevos de diatrea, del barrenador de la caña de azúcar, y las masas de diatrea no son como estas, son unos huevos que están así como planitos y no están sobrepuestos, o sea que no tienen protección de escamas. Entonces hay Trichogramma pretiosum tal vez tenga más éxito que aquí, que contra cogollero, porque si ven bueno, aquí es un video que ojalá se vea, en donde, no sé si se ve Aurelio el video o se ve muy lento o algo así. Se ve, profe. Bueno, perdón. Sí, Sí. sí, adelante, sí, adelante. Miren, esta es una masa de gusano cogollero, si se fijan, no está el dedo, o sea, no es muy grande, pero vean la del tamaño de la avispa, pues es una avispa muy pequeña, y de hecho no puede ni siquiera parasitar porque como las escamas son muy grandes, su ovipositor es muy pequeño, no llega. Es lo que nosotros encontrábamos, que cuando parasitaba, solo parasitaba los de afuerita. O sea, todos los de acá adentro no los va a parasitar. Por eso ese parasitismo de 1%, de 2%, o menos del 1%. Y esta la encontramos en campo. Entonces, bueno, si no se veía el video, pues también puse una foto, ¿no? Comparando la avispita y la masa. Entonces, esa fue la conclusión de este trabajo de maestría, fue que Trichogramma o las especies de Trichogramma, también la Atopobirilia, tal vez no eran muy buenas controlando a gusano cogollero. Sí, otras, porque como es polífaga, se alimenta, se parasita a muchas especies más de plaga. Tal vez sí es contra otras, pero contra cogollero no. Y sin embargo, es la que más se recomienda para gusano cogollero. O sea, tú oyes a los técnicos que te dicen, no, sí libera la avispa Trichogramma, pero qué tan efectivo está haciendo, y se tiene que hacer ese tipo de evaluaciones en campo para darnos cuenta que no todos los enemigos naturales van a controlar todas las plagas. Y quería compartirles también este artículo que es, bueno, se me hizo muy importante, de hecho hasta cuando lo vi dije, pues este artículo casi ya tira toda nuestra teoría que teníamos en la maestría, ¿no? Porque habla de los factores de mortalidad de inmaduros, o sea, de huevos y de larvas pequeñas de cogollero en campo. O sea, unos brasileños se pusieron a ver qué era lo que principalmente daba cogollero en campo. Y encontraron que morían principalmente de lluvia, de secación, inviabilidad y depredación. Por estos factores, los huevos o sea, se murieron, la mortalidad fue hasta el 81%, y las larvas jóvenes de estadios del 1 al 3 hasta el 95%.
O sea, esto nos muestra que los factores naturales son mucho más efectivos que incluso los enemigos naturales. Bueno, al menos aquí en Brasil, porque bueno, son unas condiciones específicas, ¿no? Pero si nosotros nos pusiéramos a ver en campo cuál es la acción de estos factores abióticos sobre la plaga, y de hecho los agricultores lo saben, cuando hay cuando hay lluvias que son continuas y son fuertes, ellos saben que no va a haber cogollero por un tiempo, porque hubo control natural. Pero saber en qué porcentaje es y saber hasta qué punto la plaga va a volver a recuperarse, eso es el dato que nos interesa, ¿no? Hubo control natural, pero de todos modos la plaga otra vez va resurgiendo. También liberaron a este parasitoide, a Telenomus remus, y vieron que pues el efecto era muy poco, que en campo no era un factor importante de mortalidad y no se le igualaba a los factores abióticos, que es muy alto. Quise meter esto de productos biorracionales, que aunque no es control biológico, porque como les expliqué, entra dentro, no es control químico, pero se les llama productos biorracionales. No es control biológico porque no es densodependiente, o sea, si tú aplicas este producto independientemente de cuánta plaga esté en el cultivo, la va a matar. O sea, si hay 90% de, no sé, o hay 100 larvas por metro cuadrado, las va a matar a todas, o si hay 2 larvas por metro cuadrado, las va a matar a todas. Esto es independiente, por eso no se considera control biológico. Pero lo quise poner porque Bacillus thuringiensis es muy específico contra larvas de lepidópteros. Si yo los aplico en campo, es seguro que va a matar a cogollero y a otras larvas de lepidópteros que casi siempre son plagas. O sea, no conozco otras pues que sean pues todas son fitófagas, pues. Entonces, aquí en el comité recomendábamos que se utilizara este producto, el Bacillus thuringiensis, subespecie Aizaguay. La otra es Kursaki, que son específicas de cogollero, que se utilizara pero en forma de cebo, o sea, en forma de que tuviera un atrayente para que la larva misma lo buscara, o sea, se la comiera. Entonces lo mezclábamos el producto con melaza, con un adherente y con acerrín. Y nosotros hacemos primero la mezcla de melaza con bacillus, el adherente, y luego este acerrín, bueno, esta mezcla la echábamos en como 20 kilos aquí de acerrín y la humedecíamos. Tiene que estar muy húmedo, o sea, para que el bacillus pues actúa mejor, no se deseca, aunque aquí ya va nada más el cristal, ya no va la proteína, pero bueno, entonces lo ideal es que tenga mucha humedad, como se ve aquí en la mano del aplicador, y algunas personas lo aplicaban hasta con una botella de Coca-Cola de 1 litro, o sea, metían este cebo en la botella y solamente le iban al cogollo, pues ahí sí tenían que contratar a personas o sus mismos familiares, no sé, se agarraban un surco y solo aplicar al cogollo, así un poquito, un puñito y ya, otra planta y al cogollo, otra planta y al cogollo. Entonces aquí el acerrín, como tiene la melaza impregnada, la larva lo busca porque está dulce, entonces se lo come, pero también trae la proteína de BT, trae el cristal, perdón, entonces va a morir porque trae Bacillus thuringiensis. Y de hecho, ahí en Guanajuato pues estuvimos haciendo las pruebas y es mejor en la forma de cebo que si tú lo aplicas, porque el bacillus lo puedes aplicar como una insecticida normal y nada más se queda aquí sobre la hoja, pero algo, por ejemplo, una lluvia lo puede lavar, pero si lo aplicas en forma de cebo, la larva se lo va a comer y así se ve de esta forma. Cuando ya fuimos a mostrar a la semana, allá se veían las larvas ahí, miren, son ya larvas grandes, las larvas muertas dentro del cogollo. Y Bacillus es muy importante que al principio los productores no lo quieren aplicar porque siguen viendo a la larva, ¿no? No se muere como el insecticida de un día para otro, se va a tardar en morir un día, pero aquí lo importante es que desde que se infecta la larva, deja de consumir a la planta, o sea, ya no se alimenta, aunque la larva esté ahí retorciéndose o viviendo ahí en el maíz, pues ya no se va a estar alimentando porque ya está enfermo. Entonces es importante que los productores sepan eso, sí, ahí está la larva, se va a morir con el tiempo, una semana, pero ya no se está alimentando, entonces ya no me está haciendo daño. Y bueno, ya para concluir, espero no haberme tardado mucho, pues estos puntos que me parecieron importantes. El primero es que el control natural
sí es un factor importante de mortalidad, o sea, tanto los enemigos naturales como los factores abióticos, y nosotros tenemos que identificarlos. Y identificar a estos enemigos naturales nativos, los que yo encontré, los que se encuentran pues en Guanajuato son unos, pero luego en Puebla son otros, o sea, en cada lugar puede uno predominar sobre otro o ser más importante, porque pues México es muy diverso en climas, ¿no? En climas, y ya sabemos que las condiciones de Guanajuato, que son casi de monocultivo, donde casi ya no hay, ya no tengo yo vegetación silvestre, más que malezas, las que están en los bordos, pero si ustedes viven, no sé, en Puebla o en Oaxaca, seguramente alrededor de la parcela de maíz va a haber mucha más variedad de enemigos naturales que las que hay aquí. Y conservar los lugares de refugio y alimento. Esto entra en el control biológico por conservación. O sea, si yo ya sé cuáles enemigos naturales están, entonces, ¿qué plantas son atrayentes? Una de las que les comentaba pues era licio, y en general las plantas con flores vistosas son atrayentes de enemigos naturales. Entonces esas no las quito, nada más quito los pastos y los conservo esos lugares para que ahí estén los enemigos naturales alimentándose y ahí desarrollen su ciclo mientras llega la plaga. Monitoreo y muestreo constante, eso es muy importante también. Porque, si yo no sé cuál es la densidad, o si yo, como les comentaba, llego a hacer muestreo dirigido, sí. De todos modos, el muestreo que les comenté no es un muestreo estadístico, pero sí es un muestreo que si es al azar, mientras sea al azar, quiere decir que va a ser representativo. Si yo hago un muestreo dirigido, va a pasar lo que siempre pasa, que hago una sobreestimación de la plaga y hago aplicaciones innecesarias. Entonces, una aplicación innecesaria me va a matar los enemigos naturales, me va a hacer gastar de más. O sea, aquí yo he visto que aplican 4 o 5 veces para gusano cogollero durante un ciclo, a veces más, ¿no? Cuando es más, hay algunos años cuando es más seco el año, donde se aplica mucho más producto. Entonces, tal vez no eran necesarias, porque finalmente mientras no mate el meristemo, esa planta se puede recuperar. O sea, como solo es defoliador, la planta después va a recuperarse, aunque ya con menor rendimiento, pero no tanto, no es tan marcado que si fuera, no sé, como trozadora, ahí sí es más importante. Utilizar otros métodos de combate para evitar que la plaga llegue a nivel de daño económico. Aquí, pues no hablamos de otros métodos, aunque hay muchos y me hubiera gustado hablar más, pero pues eso ya, si ahorita con control biológico, ¿cuánto nos extendimos? Pues imagínense, para cada método de combate de la plaga, pues es mucho, ¿no? Es mucha información, pero sí hay, pues, desde las labores culturales, control genético no conozco, no, y que yo sepa no hay o hay estudios que están haciendo en Oaxaca sobre razas de maíces que son resistentes o tolerantes al ataque de cogoller, y son precisamente esas razas como zapalote chico, creo que se llama, que pues no se utilizan extensivamente, solo en regiones de Oaxaca, y ahí están pues, y son parte de la reserva genética que se tiene que estudiar, ¿no? Que por algo han sobrevivido hasta ahorita, y bueno, esas se han descubierto que sí tienen tolerancia al cogoller. Y otros métodos, muchos más. Hay, por ejemplo, el maíz BT, el maíz transgénico, no entraría aquí porque pues en México no está permitido el maíz transgénico, pero hay otros métodos que todos en conjunto pueden hacer que la plaga no llegue, y podemos evitar incluso la aplicación de insecticidas organosintéticos, que es utilizar primero insecticidas biorracionales antes que sintéticos. O sea, el control químico con estos insecticidas tiene que ser nuestra última opción, y antes hacemos todas las demás, muestreo, monitoreo, otras tácticas biorracionales, enemigos naturales, y ya si de plano la plaga, porque es mucha y se nos sale de control, pues se aplica un insecticida sintético, pero uno que no daña, porque ya hay unos que dañan menos a los enemigos naturales, y no aplico el mismo, no hago una rotación, que es lo que hacen para mantener a la población susceptible y que no desarrolle resistencia. Y bueno, sería todo de mi parte. No sé si hay preguntas o comentarios, no solo preguntas. Bueno, de mi parte, pues, muy interesante la plática. Los demás compañeros, gente invitada, si tiene preguntas, por favor, hágalas. Estamos en la fase de preguntas.
Adelante. De los que están, bueno, los participantes son estudiantes o son productores o... Algunos son estudiantes, este, algunos son productores y algunos son colegas. Ah, ok, sí, porque, bueno, esto va de, bueno, las preguntas no dependen mucho si son productores, ¿no? Porque, bueno, a mí siempre me ha tocado que cuando estoy con productores siempre hay muchas preguntas porque ellos ya saben, no sé, es un problema que siempre tienen y tienen muchas dudas, de hecho. Y con estudiantes, pues, es menos porque hasta que uno lo ve en la práctica, hasta que uno ya se enfrenta pues en el campo al problema, ya le salen las dudas, ahorita pues es como, lo ven como teoría, yo pienso. Sí, bueno, a ver, adelante, preguntas. Mira, aquí en esta fotografía sí se ve esta característica que les decía de los 4 puntos para identificar al gusano cogollero. Tiene estos 4 puntos en forma como de trapecio, bueno, es un cuadrado. Y ya con esto ya sé que, yo sé que es gusano cogollero. Y con esta sutura de aquí en forma de Y, ¿se ve? Y no me acordaba que tenía esta foto, pero aquí sí se ve bien. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, mira, de mi parte, pues, doy una opinión. Pues, muchas gracias por la ponencia. Y la otro asunto de que realmente la mayoría del país, de los estados, de los sistemas de sanidad vegetal de cada estado, pues están pañales en comparación con lo que es el de Guanajuato. O sea, y sobre todo porque allá son monocultivos y pues, se facilita un poco. Entonces, pues sí, hay mucha investigación y sobre todo a los estudiantes que están con el perfil de agronomía, pues está pues una ventana de actividades, de estudio y de investigación muy interesante. O sea, como comenta la ponente de que tanto interviene los factores externos, tanto internos y el conjunto de ellos, que tal vez como menciona de que en algún lugar la plaga se va a comportar más agresiva que en otras partes. Entonces, está muy interesante. Este, ¿Alguien más quiere dar alguna opinión o pregunta? Tú, bueno, en tu canal, ¿con qué cultivos trabajas principalmente? O, por ejemplo, ¿de qué han sido las charlas Bueno, ahí que se han dado? en el canal que he estado pues trabajando, pues realmente se habla pues sobre todo la parte de las enmiendas orgánicas. O sea, la idea es de que no afecte, pues no impacte tanto al medio ambiente. Sobre todo en la parte, he estado trabajando más en la parte de la cuestión de enmiendas orgánicas, lo que son compostas, este, lombricompostas, biofertilizantes y un poquillo sobre lo que es manejo de plagas, pero realmente es muy poco. De hecho, mm, falta trabajar más sobre ese tema. Y los cultivos que he estado trabajando, bueno, que he estado mostrando, documentando ahí, pues son hortalizas. Eh, de hecho, hay mucho trabajo por hacer en el caso del café, por ejemplo, ver alternativas de lo que es el control de la boya, la broca, igual, pues con tendencias, pues ya sea con control biológico o
como mencionaste, ya se me fue esa palabra antes de los químicos, ¿cómo se llama ese método? Perdón. ¿Los biorracionales? ¿O cómo? Biorracionales, o sea, Ujú. este, desde el tiempo que he estado trabajando, pues, aquí en la zona de, pues, estoy aquí en Puebla, estoy en una zona, pues, cafetalera, pues, los productos que se ocupan, pues, son sintéticos. Realmente casi no está explotada esa parte de los biorracionales, entonces, igual estaría muy interesante difundir, lo que son los biorracionales y en el caso de control con hongos entomopatógenos, entre otros, ¿no? Porque sí falta información, difusión sobre el manejo de esas plagas, sobre todo lo que es broca, ¿no? Broca y lo que es roya y en, en estos días, bueno, en un lugar específico hay problemas de nemátodos. Y pues en nematodos en café es complicadísimo controlarlo porque de donde me enseñaron, ya hay manchones en los cafetales, entonces igual, eh, como te comento, pues falta mucha información, ¿no? O sea, pues la recomendación que se puede dar, pues la última alternativa, pues aplica un químico, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero sí falta esa parte, ¿no? O sea, hay en lo que es la parte de injertos, todo eso, pero que se difundiera ese tipo de información, ¿no? De los biorracionales y control biológico, entre otros, ¿no? Para que sea un poquito más lo que es sustentable y sostenible, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho, ahorita que mencionaste lo de la broca, bueno, recuerdo que creo que sí hay sí hay parasitoides que son específicos para pupas y hasta para adultos, porque es muy raro encontrar un parasitoide de adulto. Pero, y estos parasitoides creo que sí son efectivos porque por el hábito de la broca, pues está encerrada, ¿no? En la cereza, ¿cómo se llama? Bueno, en el café. Sí, nacer esa Y es navalla. más, ajá, en la valla, y es muy difícil combatirla, pero estos parasitoides sí detectan a la larva y los parasitan. Y creo que hasta existen crías comerciales porque como si es un problema grande la broca del café, también se ha hecho investigación sobre eso y si hay parasitoides que se vendan contra esa plaga, o si no es que se venden, pero sí, sí es importante el control. Incluso había leído que hay formas de reproducirlo, o sea, como que una cría casera, o sea, aunque no lo vendan comercialmente, pero pues al final las crías que puede hacer un agricultor son más valiosas que las que yo tenga que comprar, ¿no? Si yo al final aprendo a reproducir esos organismos, los voy a tener siempre disponibles, porque no es como muy difícil, no es mucha ciencia reproducir a los enemigos naturales, solo con que tengas tú parte de inóculo de la plaga y ahí se desarrollan, hay condiciones normales como las de nosotros, 25 grados, humedad 50%, o sea, en cualquier espacio de tu casa incluso puedes tener, y eso estaría interesante ver cómo en otros países sí hacen cursos de ese tipo de enseñarles a la gente a reproducir a sus enemigos naturales para que no tenga que depender de laboratorios. Pero Esa, sí, ujú. sí falta más información y difusión, ¿no? También. Sí, es lo que hace falta, la difusión de las tecnologías que, como te digo, o sea, acá el campesino está acostumbrado a echarle el famoso tordón 100 y se acabó, ¿no? Y a veces cuando hace el control, lo hace demasiado tarde y como dices, salen tablas en lo mejor de los casos, ¿no? O a veces salen perdiendo. Y entonces, pues dicen, ¿no? Pues es que Dios así lo quiso. Pero realmente falta mucha información, falta medios de difusión. Yo creo que pues este canal, esta función va a ser, o sea, difundir información valiosa como esta del gusano cogollero. Yo creo que algunos compañeros e invitados, pues sí les interesó la plática y además esta plática se va a guardar, se va a publicar en Facebook
y en el canal, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, se puede programar otras pláticas en la parte del café, ¿no? Lo que es las alternativas para lo que es la broca. Este, si, bueno, más bien, si nos hicieras el favor de brindarnos información y si nos podrías dar algún conecte o igual nos podrías dar una plática sobre algo general, ¿no? En el caso de la broca, este, cuáles son algunas técnicas y así ya uno se va enfocando y creo que uno ahí puede crear enlaces, ya sea con los centros de investigación o con las empresas que se dediquen a eso, ¿no? Y el chiste es que se difunda este tipo de información. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Tratar de difundir información, pues, que sea un poco más innovadora a la que tenemos y que dé buenos resultados. O como ejemplo dices que cuando hay un buen control, la relación de la inversión que haces a la que te deja, pues es mayor, ¿no? Con el control biológico que con el control químico. Más o menos lo que entendí que es una relación de 3 pesos, inviertes y ganas 15, ¿no? Y en el otro del control químico es ¿cuánto era? De 3, 5-1, ajá, 5 y a en el 1, otro 30-1, ajá. 31. O sea, yo creo que esa parte hay que difundirla, ¿no? Porque eh, la mayoría de las personas tienen ese el concepto de control biológico, pues de que pues son utopías que pues realmente que no sirven, o sea que para lo que es la parte económica no es útil, no es viable, pero realmente sí es viable, como le digo a los chavos que les doy ecología, agronomía, es sustentable y sostenible, ¿no? Entonces, Ujú. esa es la idea, ¿no? Difundir este, información que sea sustentable y sostenible. Esa Sí, es de mi hecho, opinión. Ajá. ajá, es a la larga, o sea, a largo plazo, pues es mucho más rentable que el control químico. O sea, el control químico, lo único bueno es que te mata la plaga en ese momento y ya. O sea, tú te quitas de un problema en ese momento, pero las consecuencias negativas son mucho más grandes. Entonces, es como la forma también de hacer agricultura en tu país, o sea, cómo tú lo quieres manejar. En otros países no es así. Ya el control químico o sea, nunca va a desaparecer 100%, pero va a salir. O sea, se están viendo otras opciones. Y sí, el uso de control biológico con las otras que mencionaste son más rentables porque si tú las utilizas desde un principio, es lo que te mencionaba, que hay varias pláticas bueno, yo he visto varias pláticas de Altieri, de este señor que hizo su libro de agroecología, están en YouTube y él pone ahí de ejemplo ranchos que tiene en Centroamérica y cómo ya tiene 30 años haciendo agricultura ecológica, ¿cómo se llama? Agroecología, o sea, haciendo agroecología en sus cultivos y explica, o sea, aquí ya se reforestó este bosque, aquí tenemos este cultivo que ni siquiera necesita ninguna aplicación porque todo es control biológico más otras técnicas, otras tácticas de control. Entonces, ya su inversión, la inversión que se fue grande tal vez en un principio, ahorita ya se pagó sola. O sea, ya no necesitas meterle más insumos porque es lo ideal, que la agricultura no esté muy subsidiada, o sea, que no le metas tanta agua, o sea, ni agroquímico ni fertilizante. Y sí, conozco a un profesor que trabajó con broca del café, de hecho, con parasitoides. No sé si, como él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Control Biológico, no sé si tenga mucho tiempo, pero debe tener un alumno que sí te pueda facilitar, o sea, que pueda dar la plática. O sea, tal vez no él, pero sí un alumno que hable de control biológico en broca. Y tengo otros compañeros igual que, no sé tú en qué cultivos estás interesado, como nosotros trabajamos acá con puro control biológico, estamos también en crucíferas, reina
nuestra compañera, ella trabaja pero con aguacate, no trabaja con control biológico, trabaja con atrayentes. Pero sí, sí, cuando gustes, pues ya nos dices en lo que podamos ayudarte, te contactamos. No, pues la verdad, pues muchas gracias por tomarme en cuenta, tomar en cuenta este pequeño proyecto. Digo, este proyecto inició así en las redes sociales, tendrá como 2 meses, o sea, tiene poco tiempo. Pero la idea es difundir qué hay allá afuera, ¿no? O sea, hay mucha información, mucha investigación que nosotros no conocemos. Y entonces, una forma de canalizar esa información, difundirla, es por medio de las redes sociales y por medio en este caso, de este canal, Canal 102 Agricultura Orgánica. Aparte de eso, de lo que es agricultura orgánica, hay muchos temas importantes, este, muchos talleres que se pudieran dar, hacer contacto con la gente, porque de eso se trata, que los maestros en ciencias, los doctores, se conecten con, pues, los productores, ¿no? Los que viven día a día, los que trabajan en cultivos. Entonces, yo creo que, este, si ustedes nos apoyan, pues vamos a seguir difundiendo, ¿no? Entonces, de mi parte, muchas gracias. No sé si alguien quiera dar alguna opinión respecto al tema o respecto al proyecto. Adelante. No, pues te quería agradecer también la invitación y me parece bien que estés haciendo ese tipo de charlas. Ahorita con la pandemia pues ya no se pueden las charlas presenciales, pero sí han surgido muchas que son virtuales y son muy valiosas porque de otra forma no podías acceder, ¿no? Una charla que se da en la UNAM, de gente de la UNAM o del Poli o de otro lado, no importa, pero tú ahora ya la puedes ver y en parte pues está bien porque esa charla se queda guardada, la puedes consultar de nuevo y en tu caso pues se va a quedar, ¿no? En el canal, ahí en tu canal de YouTube. Y Sí, pues sí, pues muchas gracias también por invitarme. Pues no tengo mucha experiencia, realmente es poco lo que he trabajado con el cultivo, unos años, unos cuantos años. Seguramente acá un especialista, pues no sé, me hubiera hecho ver varios errores, pero vamos a ir aprendiendo en la marcha y lo que se pueda compartir, pues, qué bien. Y bueno, dejo mi correo ahí por si alguien tiene más dudas o si necesita bibliografía especializada, algunos libros se los puedo compartir. Incluso él también te puede compartir algunos libros muchas que gracias. son gratuitos y pues a la orden, Aurelia. Sí, muchas gracias por compartirnos la información. Igual por prestarnos los materiales. Yo creo que, bueno, se van a publicar ahí en el Facebook del canal. Ahí van a estar disponibles para el que gusten, lo pueden descargar y entre otros materiales, ¿no? Este, y, bueno, entonces de mi parte, a ver si voy a compartir pantalla. Espérame un momentito. Este, pues por parte del canal, pues hacemos un pequeño reconocimiento, aunque pues a lo mejor no tiene pues validez oficial, pero pues te agradecemos con ese pequeño reconocimiento por impartir la ponencia vía Zoom. Y muchas gracias. Gracias, Aurelio. Sí, Te comparto también la presentación por si alguien la quiere consultar, te la mando tu correo y ya tú la compartes. sí, está bien, si haces el favor de compartirla, yo la subo ahí a la página de Facebook y Ujú. para que la descarguen. Pues bien, muchas gracias igual los asistentes por estar aquí en esta pequeña reunión. No sé si alguien quiera decir algo más, algún comentario. Creo que no. Sí. Pues Creo, gracias, Aurelio, y creo que no, a sí. todos por, Pues, por ver y nos ajá. estamos viendo. Saludos a todos. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya me voy a desconectar. Gracias a todos. Ok, sí, hasta luego. Hasta luego. Adiós.